Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por este domingo que nos da el privilegio de venir a exaltar su nombre. Un domingo en vísperas de Semana Santa que nos recuerda el grande amor de nuestro Señor hacia nosotros, el cual fue desde los cielos hacia la tierra, murió por nosotros, fue crucificado y al tercer día resucitó. Y en ello está nuestra esperanza, en esto está nuestro agradecimiento, nuestro amor y nuestro corazón para cantarle en estos momentos. Bienvenidos a todos a la transmisión de Iglesia Reformada 242. Con gusto y regocijo les saludamos desde aquí a todas las familias que están en sus casas. Bienvenidos sean a la transmisión y vamos a cantar esta hermosa alabanza que se llama Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón, y decimos digno, digno es el Señor. En su trono está, hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo, altísimo Señor, Jesús Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has salvado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Digno eres
del Señor. Amén. Y vamos a dejar el lugar a nuestro hermano y pastor Jorge Hernández, que nos trae la bendita palabra del Señor. Gracias, estimado hermano. Dios los bendiga, muy buenos días. Un gusto poder saber que están ahí con nosotros. Y antes de ir a la palabra de Dios esta mañana, vamos a orar y celebrar que nuestro Rey Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, resucitó. Padre, gracias te damos porque un domingo, Señor, tú resucitaste y celebramos eso, Señor. Celebramos que tú vives, celebramos que tú reinas, celebramos, Señor, que estás entronado, Señor. Oh Padre, es en la resurrección donde vemos esa victoria, y es en tu resurrección, Señor, donde es nuestra victoria. Es en tu resurrección donde descansa nuestra esperanza. Es esa vida de obediencia, una vida sin pecado, que entregaste tu vida ahí en la cruz, que moriste en la cruz, que fuiste sepultado, y que hubo un silencio donde muchos pensaron que habían vencido. La muerte pensó que había vencido. Satanás pensaba que había vencido. Pero llega el domingo, llega la mañana, y con la mañana y con el nuevo amanecer llega la victoria y llega la resurrección. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, porque es ahí donde obtenemos nuestra esperanza, nuestra victoria. Y así como tú resucitaste y eres la primicia de la resurrección, así un día tu pueblo, los que te alaban, los que te adoran, los que han rendido su vida a ti, un día, Señor, resucitaremos para estar contigo por la eternidad. Padre, gracias, y te pedimos que esta mañana, Señor, nos hables de una manera especial. Sea tu gracia, tu misericordia, tu bondad y tu amor, Padre, de tal manera, Señor, que en todo tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 5. Y vamos a leer nuevamente del verso 17 al 42, para que tengamos el texto frente a nosotros. Hechos capítulo 5, por favor, ahí en casa, abre tu Biblia y leamos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id pues, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo. Y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello, y enseñaban al pueblo. Verso 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en el madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarles. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros los que habéis a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió con un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La semana pasada, mis hermanos, comenzamos a ver el fruto de la obediencia y definíamos a grandes rasgos qué es la obediencia. Decíamos que la obediencia es someter mi voluntad individual a otra voluntad. Concluíamos que como cristianos, nuestra obediencia no era una carga. Nuestra obediencia como cristianos es un llamado. Mis hermanos, nuestras vidas, tu vida, mi vida, nuestras familias, la vida de nuestras familias están delante de Dios. Pero a la vez, como estamos delante de Dios, también estamos delante del mundo. Y como diría el doctor Steve Lawson, si desagradamos a Dios, si con mi vida yo desagrado a Dios, ya no importa a quién agrado. Pero si yo agrado a Dios, ya no importa, ya no tiene importancia a quién voy a desagradar. En el tema de la obediencia, con alguien vas a quedar bien, pero con otros no vas a quedar bien. A algunos no les va a gustar, pero ahí es donde debemos de decidir a quién vamos a agradar. Y como bien concluíamos la semana pasada, nuestra obediencia como hijos de Dios, como hijas de Dios, es un llamado, es una respuesta al hecho de que Dios ha obrado gracia en nosotros, ha obrado misericordia, ha obrado salvación. Nuevamente citando al doctor Steve Lawson dice: Jesús compró mi salvación. Él tiene derecho ahora a determinar cómo debo de vivir el resto de mi vida. En palabras del apóstol Pablo, ya no nos pertenecemos a nosotros. Nuestras vidas, tu vida que ha sido comprada a precio de sangre, tu vida que fue comprada con la vida de Cristo, que ha sido justificada por la obra de Cristo, que de hecho hoy que celebramos la resurrección es ese sello de que la obra de Cristo fue consumada y completa y el pago de nuestros pecados fue satisfacido en la cruz. Y es por eso que tú y yo tenemos la gloriosa bendición de ser llamados hijos de Dios e hijas de Dios. Por tanto, por cuanto somos hijos de Dios, Jesús compró nuestra salvación, dice el doctor Steve Lawson. Ahora Él tiene derecho a determinar cómo yo debo de vivir. La semana pasada concluíamos que nuestra obediencia a Dios va a producir frutos, pero también va a producir oposición. Y esta mañana mi sermón se basa en estos dos puntos. Tu obediencia a Dios, mi obediencia a Dios, va a producir
oposición, tu obediencia a Dios va a producir bendición. Cuando tú obedezcas a Dios, por un lado vas a tener oposición, pero también por otro lado vas a tener bendición. Y este texto que leíamos, un texto largo, sí, son varios versículos, pero va a darnos un poco de luz con respecto a esto. En primer lugar, veamos la oposición que viene como resultado de tu obediencia. ¿Recuerdas Hechos capítulo 4? Se levantaron, dice la Escritura, los sacerdotes, el jefe de la guardia, los saduceos, y dice que estaban resentidos contra Pedro y Juan después de aquella sanidad. Los agarraron y los metieron a la cárcel. ¿Recuerdas que decíamos que ese era el primer levantamiento de la oposición? Que habían personas que no se llevaban entre sí, los saduceos no se llevaban con los fariseos y no se llevaban con otros, pero cuando se trataba de hacer el mal, se unían, porque así es el mal, hermanos. Se unen. Y eso lo veíamos en el capítulo 4. Y cuando llegas al verso 29 del mismo capítulo 4, vemos una oración. Están los apóstoles ya libres junto con la comunidad de fe y están orando y dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y hazles algo. No, eso no oraban. Ellos decían: mira sus amenazas y concédenos a nosotros, tus siervos, que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos estaban orando después de haber sido encarcelados: Señor, mira cómo me amenazan, mira lo que me hacen por causa de que estoy obedeciendo. Señor, ¿qué hubiéramos pedido nosotros en esa oración? Ellos pidieron valor para seguir obedeciendo el mandato de Dios. Y cuando llegas al capítulo 5, vemos esto también. Mira el verso 17. Entonces, levantándose nuevamente, sumo sacerdote, todos los que estaban con él, la secta de los saduceos, dice aquí que se llenaron de celos. En el capítulo 4 dice que estaban resentidos. Mis hermanos, es que muchas veces la palabra de Dios en algunas personas va a producir vida, pero en otras personas se van a molestar, se van a enojar. Y dice que ellos, llenos de celos, verso 18, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahora, en capítulo 4 era Pedro y Juan. Aquí se habla de que ya son todos los apóstoles. Los meten a la cárcel. Mira el verso 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Es decir, se juntó todo el concilio, se juntó todo este grupo de personas, porque estaban llenos de celos para agarrar a los apóstoles, porque los apóstoles estaban predicando la palabra de Dios. En el verso 22 al 24 dice que mandan a buscarlos a la cárcel y no estaban en la cárcel. Ya un ángel los había libertado y lo vamos a ver en un momento. Pero esto es algo precioso en el verso 25. Como no los encuentran en la cárcel, ya que un ángel los había libertado a los apóstoles, dice el verso 25, viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Quiero que veas la escena. Los apóstoles estaban predicando. Todo el concilio, el sumo sacerdote los meten a la cárcel. Un ángel los liberta. ¿Y saben a dónde se van? Yo tal vez me hubiera ido a esconder. Yo tal vez me hubiera ido de la ciudad. Y hubiera dicho: Señor, aquí está difícil. No. Ellos regresan al lugar donde habían estado predicando y siguen predicando. Y nuevamente, como ya alguien avisa dónde están, nuevamente los agarran. Verso 26, fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Quiero que veas la escena. Están los apóstoles, está el sumo sacerdote, está todo el concilio acusándolos. Y aquí está el sumo sacerdote hablándoles y diciendo, verso 28, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, refiriéndose al nombre de Cristo. Y ahora
habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Mira la acusación. ¿No les dijimos que no hicieran eso? ¿No les mandamos específicamente que no hicieran eso? Y ahora han llenado a Jerusalén con su doctrina y nos quieren culpar a nosotros de la sangre de ese hombre, refiriéndose a Cristo. Este de nos quieren culpar a nosotros es una frase muy curiosa, porque si tú ves en Mateo 27, está la historia de aquel momento donde el juicio se está llevando a Jesús. Y se nos narra en los versos 24 y 25 de Mateo 27 que Pilato se lava las manos. Por cierto, hay que lavarse las manos como Pilato, más en este tiempo. Pero Pilato les dice: inocente soy yo de la sangre de este justo, refiriéndose a Cristo. Allá vosotros. Pilato es literal, se lava las manos y dice: yo soy inocente, allá ustedes qué van a hacer. ¿Y sabes qué responde el pueblo? Y el pueblo dice: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y cuando vemos aquí en Hechos capítulo 5, ahora resulta que dicen, mira la falsa acusación. Ellos habían dicho que su sangre sea echada sobre nosotros, y en Hechos capítulo 5 echando la culpa. No, ustedes quieren echarnos esa culpa a nosotros. ¿Ves que es una falsa acusación esto? ¿Ves cómo este concilio se puso de acuerdo para levantar una falsa acusación? Lo mismo que en el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando tú lees el juicio de nuestro Señor Jesucristo, antes de la crucifixión, habían falsos testigos. Eran falsas acusaciones. Pero, oh mis hermanos, ya nuestro Señor Jesucristo lo había advertido. Si con Él habían hecho eso, ¿qué podíamos esperar de nosotros? Y aquí se repite en parte la historia. Hay falsas acusaciones contra sus discípulos. Pero no solo son las acusaciones. Mira el verso 33. Ellos, escuchando a Pedro, ellos oyendo esto, dice que se enfurecían. ¿Ves la escena? Están los apóstoles. Viene la falsa acusación. Pedro responde. Y dice que la respuesta de Pedro, en ellos se enfurecen al grado que querían matarlos. Y cuando llegas al verso 40, y convinieron con él, aquí entra un personaje, Gamaliel, lo vamos a ver en un rato más. Dice que llamaron a los apóstoles, los habían sacado para ver qué van a hacer con ellos. Se junta, se hace una reunión, está Gamaliel, se ponen de acuerdo qué van a hacer. Llaman a los apóstoles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Eso dice tu Biblia? Pero faltan 3 palabras que no mencioné. Dice, después de azotarles. Y miremos. Nosotros leemos el verso 40 de manera muy sencilla. Convinieron con Gamaliel, llaman a los apóstoles, los azotan y los ponen en libertad. Lo leemos tan fácil. Lo vemos tan lejano. Pero mis hermanos, déjame leer lo que un comentarista escribe sobre este punto de los azotes específicamente. De acuerdo con la ley de Moisés, un hombre que es hallado culpable de un crimen debe de recibir azotes. Ahora, te pregunto, ¿cuál es el crimen de los apóstoles? Porque dice que los azotaron. Eso dice tu Biblia, ¿verdad? Después de azotarlos, los intimidan y luego los dejan en libertad. ¿Por qué los azotan? Porque los tienen como culpables. La ley de Moisés decía que a los que habían sido hallados culpables los tenían que azotar. Si a ellos los azotaron es porque los habían hallado culpables. La pregunta es, ¿culpables de qué? ¿Sabes de qué los culpaban? ¿O cuál era el crimen?
era haber obedecido a Dios antes que a los hombres. Ese era el crimen. Entonces, mira lo que sigue diciendo este comentarista. El juez ordena al reo, es decir, al criminal, que se tirara en el piso boca abajo. Y así, ante la presencia del juez, tenía que ser azotado. Según Deuteronomios capítulo 25, en sus versos 2 y 3, los azotes que recibía el culpable eran determinados por el juez, es decir, que en base al crimen que la persona supuestamente cometía, te asignaban el número de azotes. En ninguno de los casos deberían de exceder los 40 azotes. O sea, ese era el límite según Deuteronomios 25. Para que te des una idea, cuando lees al apóstol Pablo en 1 Corintios 11, él está diciendo lo que ha sufrido. Y él llega a decir que fue azotado 5 veces por parte de los judíos. 5 veces el apóstol Pablo recibió 40 azotes menos 1. ¿Por qué delito? Por predicar a Cristo, por obedecer a Dios. Los azotes eran administrados en la parte superior del cuerpo, es decir, de aquí hacia arriba. El látigo era hecho de piel de becerro. Si te hallaban culpable y te asignaban los 39 azotes que según correspondía a la ley de Moisés, 1/3 de los latigazos, es decir, 13 latigazos, eran dados en el pecho. Está acostado la persona. 13 latigazos tendrían que ser dados en el pecho. Y los otros 2/3, es decir, 26 latigazos más, se tenían que dar en la espalda. Cada golpe, cada latigazo era acompañado con la recitación de versículos bíblicos de amonestación y consolación. Con eso en mente, leamos verso 40. Y convinieron con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, los declararon culpables. Les pidieron que se tiraran en el suelo, y mientras se recitaban versículos de amonestación, y mientras se recitaban versículos de consolación, una persona estaba dándoles latigazos. ¿Cuál fue el crimen? Obedecer a Dios. ¿Te recuerda esa imagen a alguien? A Cristo, que también recibió latigazos, que recibió golpes. De hecho, hay un momento donde lo están golpeando y lo están escupiendo y se están burlando y dicen: a ver, ¿quién te pegó? Cárcel, azotes, amenazas, solo por obedecer a Dios. Tu obediencia a Dios va a traer oposición también de algunas personas. En palabras del pastor Miguel Núñez, mira lo que él dice: si tú no quieres ser condenado, si tú no quieres ser criticado, si tú no quieres ser rechazado, si tú no quieres ser cuestionado, mira, no es tan difícil. Simplemente no digas nada y no hagas nada. En otras palabras, ¿no quieres que nada te pase? No hagas nada, ni digas nada. Pero después descubrirás que vas a ser condenado, vas a ser criticado, vas a ser rechazado y vas a ser cuestionado por no decir nada y no hacer nada. En otras palabras, nos van a criticar, nos van a rechazar, nos van a condenar por no hacer nada. La pregunta es: ¿a quién vamos a obedecer? Y cuando tú y yo obedezcamos a Dios, va a haber rechazo, van a haber críticas, van a haber cuestionamientos, van a haber situaciones difíciles en tu vida,
Y te digo esto, mi hermano, mi hermana, porque esto es lo que vemos en la Escritura. Oh, qué precioso fuera y poder decirte, ven a Cristo y no van a haber ningún problema. Te estaría engañando y te amo en el amor de Cristo. Por eso pongo delante de ti la verdad. Porque te estaría engañando y decirte, ven a Cristo y no te va a pasar nada. Ven a Cristo y va a ser un mundo de color de rosa. No, quizás. Y que algunos tienen ese testimonio que en la medida que comenzaron a caminar fielmente en el camino del Señor, parece ser que más problemas surgieron. Pero eso no lo es todo en la vida cristiana. También tu obediencia, así como levanta oposición, también tu obediencia va a traer bendición a tu vida. Y es que, mis hermanos, la obediencia a Cristo va a traer bendiciones. No trae ausencia de problemas, pero sí traerá la victoria sobre todos ellos. Déjame leerte esto nuevamente. Tu obediencia a Cristo no va a traer ausencia de problemas, pero sí va a traer la victoria sobre ellos, porque nuestro Dios reina y vive para siempre, mis hermanos. Mira el verso 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, detente un momento. Regresemos la escena. Estaban predicando los apóstoles, los agarran, los meten a la cárcel. ¿Y sabes quién los liberta? Un ángel del Señor. Dios mandó a uno de sus ángeles. Mis hermanos, porque los ángeles existen. Y dice Hebreos capítulo 1 que son ministradores de nosotros, o sea, están a nuestro servicio, por así decirlo, según Hebreos capítulo 1. Y entonces hay un ángel que en obediencia al mandato divino abre una cárcel, agarra a los apóstoles y los saca, sacándolos. Y entonces el ángel les dice, váyanse a esconder, váyanse a sus casas y no salgan porque la cosa está dura. Váyanse y es mejor si se van de aquí, porque si no los van a volver a agarrar. No. El ángel los saca con una orden. Verso 20. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Esta frase de esta vida se está refiriendo al Evangelio. Se está refiriendo a Cristo. Yo le hubiera dicho al ángel, oye, o sea, ¿me estás mandando al mismo lugar donde me agarraron ayer? ¿Me van a volver a agarrar? Y si mejor, permíteme hacerle algunas sugerencias al plan de Dios. Señor, mira lo que me está diciendo tu ángel. Me está diciendo que yo me vaya para allá. Mejor, mira, te tengo un plan mejor, Señor. Si me voy mejor para otro lado, si mejor me escondo unos días cuando esto se calme y después regreso. Esto le hubiera yo dicho al ángel. Pero la orden está, y la orden no era del ángel. La orden venía de Dios. ¿Y sabes cómo responden los apóstoles a este mandato de Dios? Verso 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Responden con obediencia. La obediencia de predicar el Evangelio los metió en la cárcel. Dios los saca a través de un ángel y les dice sigan predicando. Y la obediencia de seguir predicando los vuelve a meter en la cárcel para ser juzgados. Pero algo, mis hermanos, que podemos ver en estos versículos es que este encarcelamiento de los apóstoles no le era ajeno a Dios. Mis hermanos, hermano, hermana, tal vez estás pasando una situación difícil. Tal vez por causa de esta situación que estamos viviendo, esta pandemia, perdiste tu trabajo. Tal vez no sabemos qué vamos a comer mañana. Tal vez no hay dinero para pagar la renta. Y no sabemos cuándo esto va a terminar, cuándo esto va a acabar.
Pero déjame decirte hoy algo en el nombre de Jesús. Tu problema, tu situación, no le es ajena al Señor. Sí, Él está contigo. Aquí vemos que el encarcelamiento no le era ajeno al Señor. Él mandó un ángel. Y en el libro de los Hechos hay varias apariciones de varios ángeles actuando en favor del pueblo de Dios. Y algo que esto debe de traer confianza a nuestros corazones es que, mis hermanos, nuestro Dios es soberano. Y no hay nada, ni siquiera el coronavirus está fuera de la gloriosa soberanía del Señor. Tu situación sí es difícil, sí quizás has llorado, sí quizás está complicada, pero tu situación no es ajena al Señor. Y nosotros confiamos que el Señor cumplirá su propósito en nosotros. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros en medio de esta situación que estamos pasando? Porque tú tienes un mensaje de esperanza. Tú tienes un mensaje de vida. Y ese mensaje de vida sellado por algo que hoy celebramos, que es la resurrección de Cristo, debe ser anunciado. Y eso es lo que al final ellos no solo predican en el templo, ahora siendo acusados frente a sus acusadores, estos hombres se levantan a predicar de Cristo. Mira el verso 29. Los acusan en el verso 28, ya lo habíamos visto, y entonces Pedro responde: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres, verso 30. Levantó a Jesús, y eso es lo que celebramos hoy. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús de la tumba. Él resucitó, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe. Este término príncipe es un lugar de honor y salvador. Esta es la función, esta es la misión de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a salvar, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En otras palabras, Pedro empieza diciendo, vamos a obedecer a Dios. Y en capítulo 4 ya lo había dicho. No es justo que obedezcamos primero a los hombres que a Dios. Y aquí nuevamente él dice, vamos a obedecer a Dios. Y este Dios a quien obedecemos, este Dios de quien estamos hablando, es el mismo Dios que levantó a Jesús y lo ha puesto como príncipe y lo ha puesto como salvador para perdón de pecados. Solo en Cristo hay perdón de pecados, solo en Cristo hay esperanza, solo en Cristo hay paz, mis hermanos. Y dice el verso 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Sí, quizás estás pasando una situación difícil por causa de tu fe. Sí, quizás estás pasando momentos complicados por causa de tu fe. Pero en medio de esta situación, tú tienes un privilegio, tienes un mensaje de esperanza. Yo te pido que hagas algo hoy en el nombre de Jesús. Háblale a alguien por teléfono. A un amigo, a un conocido, a un familiar. Y háblale de Cristo. Háblale de que Él resucitó. Háblale de que en Él hay esperanza. Háblale de que en Él hay perdón de pecados. Y si venimos en arrepentimiento, hay salvación en Cristo. Eso, mis hermanos, es el obrar de un Dios soberano. Cuando llegas al verso 34, dice que se enfurecían, verso 33, querían matarlos. Entonces se levanta en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. Este Gamaliel es conocido también como el maestro de Pablo, del apóstol Pablo. Y este hombre, ahí en esa reunión, sacan a los apóstoles porque van a ver qué van a hacer. Verso 34, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Gamaliel es un doctor de la ley, venerado en todo el pueblo. Entonces tiene una voz de mando este hombre. Y entonces, sacan a los apóstoles. Y entonces Gamaliel toma la palabra en el concilio. Y él de una manera sabia comienza a decirles, miren, varones israelitas, verso 35, miren por ustedes lo que van a hacer. Como diciendo, miren, antes de que vean por ellos, miren por ustedes mismos.
Y pone dos ejemplos, que no tenemos mucha luz sobre estos ejemplos, pero ahí están. Primero dice, antes se levantó un Teudas diciendo que era alguien. Se juntó un grupo de gentes, 400 hombres, pero cuando Teudas murió, todos se dispersaron. Después se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pero cuando este Judas Galileo pereció, es decir, murió, todos los que le seguían se dispersaron. Y ahora os digo, verso 38, apártense de estos hombres y déjenlos, que si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Como diciendo, miren, déjenlos que sigan haciendo eso. Si eso es de hombres, se va a desaparecer. Pero aquí está la advertencia. Verso 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Y no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Si esa obra es de Dios, va a permanecer, porque lo que de Dios es, permanece. Y mis hermanos, nuestras vidas están en las manos de Dios. Y esto trae esperanza de que quien quiera pelear contra ti, quien te quiera atacar por causa de tu fe, no pelea contra ti, no te ataca a ti, está peleando contra Dios. Mis hermanos, ser hijos de Dios, ser hijas de Dios es un glorioso privilegio. Podemos descansar en Él. Llegas al verso 41. Después de ser azotados, recuérdalo, los intimaron de que ya no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salen tristes, ellos salen molestos, ellos salen quejándose con Dios y diciendo, Señor, mírame, nos pegaron, nos azotaron. Ellos salen quejándose, ellos salen diciendo, ya no vuelvo a ir a la iglesia, ya no vuelvo a predicar, ya no vuelvo más a creer. No. Dice el verso 41 que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y se fueron a esconder? No. Y todos los días, en el mismo lugar donde los habían agarrado para meterlo a la cárcel 2 veces, en el mismo lugar, en el templo, y ahora en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo. Años después, el apóstol Pedro, en su primera carta, escribe lo siguiente, capítulo 4, verso 12 al 19. Y mira que Pedro tiene autoridad para decirnos esto. El mismo Pedro que fue azotado, el mismo Pedro que fue encarcelado por causa de su obediencia a Cristo, años después le escribe a una iglesia que está padeciendo situaciones difíciles, a una iglesia que está pasando persecución. Y esta misma palabra es para nosotros hoy en día que estamos pasando una situación difícil. Mira lo que Pedro nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. En una versión actualizada y adecuada a lo que estamos pasando, podríamos decir: amados, no te sorprendas del coronavirus que ha sobrevenido, como si alguna extraña os aconteciese. ¿Qué tienes que hacer? No te debes de extrañar por lo que está pasando. Debes de gozarte, verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Estás pasando situaciones difíciles por causa de tu fe, gózate, dice Pedro. Yo le hubiera dicho a Pedro, ¿cómo es que me dices esto? Pedro hubiera tal vez quitado su playera y hubiera mostrado la espalda. Me hubiera dicho, mira lo que me hicieron por obedecer a Dios. Pero yo estaba gozoso, dice Pedro.
para que también, verso 13, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mis hermanos, no toda la vida será pruebas, no toda la vida serán cosas difíciles. Hay momentos de bendición también por tu fe. Y lo mejor es que vamos camino a algo glorioso. Si sois vituperados, criticados, humillados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dice Pedro, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti, ciertamente de parte de ellos. Ellos cuando te critican, ellos cuando se burlan de ti, blasfeman, pero tú glorificas a Dios. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse lo ajeno. Si vas a sufrir, no sufras por andar haciendo cosas malas, no. Sufre como buen cristiano. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¡Wow! Pedro, ¿qué autoridad tiene Pedro para decirnos esto? Si estás sufriendo, gózate, dice Pedro. Deleítate, porque no es para siempre. Esta situación difícil va a pasar, esta situación difícil va a terminar y pronto veremos la gloriosa victoria. Lo mismo que pasó, que estamos celebrando estos días. Pareciera que todo había acabado el viernes de crucifixión, pareciera que todo había terminado. Hay un silencio en el sábado, pero hay resurrección en domingo, hay victoria gloriosa en domingo, mis hermanos. Estos hombres con sus cuerpos golpeados, con sus cuerpos marcados por los azotes, expuestos como criminales, como delincuentes, ellos estaban gozosos por haber obedecido a Dios. Sí, ante los hombres, estas personas fueron avergonzados, ante los hombres fueron masacrados con los azotes, pero estos mismos hombres delante de Dios fueron tenidos como hombres fieles. Ante los hombres, estos discípulos parecían fracasados. Ante los ojos de los hombres, parecían que estos no tenían esperanza. Pero ante los ojos de Dios eran victoriosos en Cristo y por Cristo. Mis hermanos, muchas veces perder con los hombres es ganar con Dios. Y citando nuevamente al doctor Steve Lawson, dice él: no me preocupa si alguien se ofende conmigo, porque yo deseo agradar a Dios. Lo que sí me preocuparía es que Dios se molestara conmigo por querer agradar a hombres en vez de Él. Permíteme concluir esto. La obediencia al Señor nos va a costar. Pero ¿sabes qué nos va a costar más? La desobediencia. Un comentarista dice: las adversidades muchas veces son la herramienta de Dios para fortalecer la fe y la confianza del creyente. Y si esta situación que estamos pasando, el Señor está llamándonos en arrepentimiento y que nuestra fe se fortalezca. Algunos de nosotros sabemos el Padre Nuestro de memoria. Y cuando llegamos a esa parte que dice: danos el pan de cada día, no es lo mismo leerlo con tu alacena llena, con dinero en el banco, a que no tengas nada para mañana. Y tu oración es: Señor, danos el pan de cada día. Y el Señor no es ajeno a nosotros, a nuestras dificultades. Las adversidades fortalecen nuestra fe. Las adversidades fortalecen nuestra confianza en Dios. Las pruebas del cristiano hoy en día son momentáneas. Sí, van a terminar tus pruebas. Tus pruebas tienen fecha de caducidad. Pero no podemos compararlas, dice Pablo,
con la gloria eterna, que un día estaremos con Cristo. Y esa gloria eterna no tiene fecha de caducidad, tiene fecha de inicio, pero jamás terminará esa preciosa gloria donde estaremos. Obedecer a Dios traerá oposición a tu vida, pero obedecer a Dios también traerá bendición. Filipenses 1:29 dice, porque a nosotros nos es concedido, mira lo que Dios nos ha regalado por la causa de Cristo. No solo nos ha regalado por la causa de Cristo que creamos en Él, dice Pablo, que también nos ha regalado la bendición de padecer por Él. Y como dice una alabanza, hermanos, ¿cómo recibiremos de Él el bien? Y las pruebas, los momentos difíciles las vamos a rechazar. Si sé que tú eres, Señor, soberano y justo. Alabemos juntos, hermanos. Podemos cantar el coro que dice así: bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que el vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en el cielo, en lo eterno. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga su perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que el vivir es Cristo. Decimos, dame tu gracia para ver que el vivir es Cristo. Vivir es Cristo, vivir es Cristo. Damos gracias al Señor por su palabra y porque en medio de esta dificultad su palabra nos sostendrá en todo tiempo. Vamos a dar el lugar a nuestro hermano Jorge para despedirnos de esta transmisión. Gracias, mi hermano. Mis hermanos, Dios los bendiga. Sigamos disfrutando en familia este precioso domingo de resurrección. Oremos, tengamos nuestros devocionales en casa y el día miércoles a las 7 de la noche inicia la transmisión de la teología de la familia, para que invitemos a alguien, mandemos el link a alguien. Dios los bendiga y que sea una excelente semana. Nos ponemos en las manos del Señor, ponemos a nuestras familias en las manos del Señor y sea Él proveyéndonos de todo lo necesario, de tal manera que en todo su nombre sea exaltado. Dios los bendiga. Gusto saludarlos.